Vamos. Y les voy a compartir pantalla. Hoy la primera parte que voy a tratar de que sea rapidita porque es tediosa, porque es ley, ¿sí? Pero es re importante, ya se van a dar cuenta por qué es re importante. La primera partecita les pido que tengan paciencia y que la traten de llevar, tómense unos mates, no se duerman. Pero van a ver qué re importante que es, porque nosotros tenemos un marco legal que nos ampara para pedir un montón de cosas que hoy no las estamos recibiendo, y bajo esta ley que está vigente y en nuestra provincia está vigente, nosotros podemos ayudar y recibir ayuda de una manera súper, súper importante. Entonces, es crucial que entendamos esto, ¿sí? Entonces ahora les voy a compartir pantallita desde donde quedamos la última vez. Espérenme un chiquito que busco. Acá, acá. Bien, ahí estamos. Ahí vemos. Vamos a... Ahí vemos, chicos. Sí, bien, bien. Esto es más o menos lo que vamos a tratar de ver hoy. Tenemos que tratar de ver las tres cosas. Ley Nacional de Prevención del Suicidio 27130, el marco de acción y la legislación a nivel mundial, los factores de riesgo en el comportamiento suicida y las autolesiones, y los factores protectores en el comportamiento suicida y las autolesiones. Para lo que es factores de riesgo y los factores protectores, vamos a ver un pedacito de un video de Ernesto Páez, donde él los explica re bien, y también está como invitado un sacerdote que explica y fundamenta un poquito esto que nos dice Ernesto en cuanto a los factores protectores, por ejemplo, entre todos los que hay, la espiritualidad, cómo influye en una persona que está teniendo este tipo de pensamientos, ¿sí? No lo habla como religión ni católica, ni cristiana, ni judía, ni musulmán, no, la espiritualidad en la vida de una persona, ¿sí? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Bien, vamos con la primera. Bien, nosotros tenemos que en Argentina está la ley, ya lo hemos hablado, la ley 27130, que es la ley que a nosotros nos ampara y la que adhirió San Luis el año pasado, ¿sí? Pero también hay leyes, hay leyes en Latinoamérica, y en Argentina también tenemos un decreto reglamentario. Siempre que hay una ley nacional, tiene que haber un decreto reglamentario. ¿Qué quiere decir? Que establecida una vez la ley, el decreto me dice de qué manera voy a llevar adelante en la práctica esa ley, ¿sí? Y este decreto está bueno, vamos a analizar algunas cositas porque me amplía un poquito más la ley y me da una idea más macro acerca del alcance que tiene la ley, ¿sí? Bien. Bien, Argentina entonces, la ley 27130. En Paraguay está la ley de prevención y atención de personas de riesgo suicida, que es la 6169, y en Panamá hay un marco jurídico de abordaje integral de conductas de riesgo suicida 174, se llama. En Argentina, Argentina fue la primera, ¿sí? La primera el primer país en Latinoamérica en tener esta ley. Y las otras dos leyes son leyes hijas de la ley argentina, ¿sí? Para tener en cuenta estas dos leyes, la de Paraguay y la de Panamá, fueron aún más profundas y fueron perfeccionadas. Tomaron como modelo la de Argentina, pero estas dos fueron perfeccionadas. Así que si en algún momento tenemos oportunidad de estudiarlas, porque es ya meternos un poquito más en cuestiones más densas, digamos, en cuanto a lo teórico, pero vamos a ver de que son leyes mejoradas, mucho, mucho más lindas y que tienen un montón de cuestiones más profundas a tener en cuenta que la nuestra, porque digamos, tomaron como modelo la nuestra y fueron un poquito más profundas, así que están muy lindas también. Pero bueno, la nuestra es súper completa y es un orgullo para nosotros como argentinos saber de que nuestra ley fue tomada como modelo para estas otras leyes hijas, digamos. Bien, a grandes rasgos, la ley tiene estos capítulos y el capítulo 1 habla de las disposiciones preliminares, el 2 habla de la autoridad de aplicación, el 3 habla de prevención, el 4 habla de asistencia, el 5 habla de capacitación y el 6 habla de cobertura. Todo esto, chicos, no se
preocupen que en el manual que les vamos a pasar, que yo creo que ya está listo, va a estar todo explicado bien, bien, bien. Así que no se preocupen, no sé si quieren tomar nota, tomen, pero si algo se les pasa, no hay problema porque lo van a tener en el manual, ¿sí? Bueno, rápidamente vamos a ver. En el capítulo 1, en las disposiciones preliminares, vamos a prestar atención a las palabras resaltadas. Dice, declárese de interés nacional, esta ley, teniendo en cuenta desde lo epidemiológico, la capacitación profesional y la detección y atención de personas en riesgo suicida. ¿Sí? Es de interés nacional. ¿Sí? Vemos en el artículo 3 del capítulo 1, dice, la presente ley tiene por objeto la disminución de la incidencia y la prevalencia del suicidio a través de la prevención, asistencia y posvención. Habla de tres partes súper importantes en lo que es el trabajo de el suicidio, que es la prevención, la asistencia y la posvención. Vamos a ver que posvención, la palabra posvención, no es utilizada mucho en otros ámbitos, ¿sí? Se utiliza más que nada en lo que es suicidio, ¿sí? Hay otras disciplinas que hoy en día la están como incorporando, pero se utiliza más que nada en suicidio. Bien, en el artículo 4 dice el abordaje coordinado interdisciplinario e interinstitucional. Esto es muy importante, ¿sí? Siempre el abordaje de la problemática debe ser interdisciplinario e interinstitucional. ¿Por qué? Porque el suicidio es un problema multicausal, ¿sí? Esto se los he dicho 1000 veces y lo voy a repetir 1000 veces para que quede súper, súper claro. Lo tenemos que aprender y lo tenemos que decir, ¿sí? Se deben desarrollar acciones estratégicas para la sensibilización de la población respecto del tema, se deben poner a disposición servicios de asistencia, capacitar al recurso humano, crear redes de apoyos, ir a la sociedad civil, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, que estamos haciendo desde la Fundación es ir a la sociedad civil, no solamente el Estado, no solamente los ministerios, sino también las ONGs, la comunidad en general, todos necesitamos ser capacitados y tener participación en este tema, porque es la única manera de poder abordarlo de manera integral. ¿Sí? Bien. La reglamentación, bueno, dentro del decreto reglamentario dice, vamos a ir a la palabra resaltada. La autoridad de aplicación fomentará la creación y o el fortalecimiento de mesas intersectoriales e interministeriales en todas las jurisdicciones del país, ¿sí? Ahora después vamos a ver quién es la autoridad de aplicación. Bien, la, esto seguimos con el decreto reglamentario, dice que también la autoridad de aplicación articulará con los organismos no gubernamentales para trabajar en la temática, ¿sí? Creando las redes de apoyo y todo esto que recién les decía, ¿sí? La autoridad de aplicación debe articular e instalar las jurisdicciones y designar el área con la que deberá articular y coordinar las acciones, ¿sí? Bien, vamos al capítulo 2. ¿Quién es la autoridad de aplicación? ¿Sí? La capacitación en recursos humanos en salud y educación, detección, información sistemática permanente a cargo de quién va a estar del Ministerio de Salud. ¿Sí? La autoridad de aplicación en esta ley es el Ministerio de Salud. ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio de Salud es el que tiene que llevar adelante todo esto que estamos leyendo, las políticas públicas, las capacitaciones del recurso humano, de los centros de salud, de las escuelas, de las diferentes áreas que puedan haber. Incluso tiene que ponerse a disposición, por ejemplo, de las ONG para coordinar capacitaciones, revisar las capacitaciones, ¿sí? Miren, dice elaborar protocolos de intervención de primer nivel, emergencia hospitalaria, protocolo entre los servicios de salud, líneas telefónicas de emergencia y todos los ámbitos eh, comunitarios intervinientes, ¿sí? Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación, ¿sí? Seguimos con las funciones, dice registrar las instituciones, aplicaciones, organizaciones no gubernamentales y profesionales del sector público o privado que cumplan con los estándares establecidos por esta autoridad, o sea, controlar que los que se están ocupando de esto lo hagan de manera correcta y cumplan con lo establecido, ¿sí? Celebrar convenios con organizaciones públicas y privadas en pos de la prevención, la asistencia y la prevención del suicidio, ¿sí? Eh, Tener en cuenta el tema de las estadísticas, es de ellos también ese trabajo, ¿sí? Se hace a través del área de epidemiología.
Y dice informar la estadística de los intentos de suicidio, de los suicidios consumados, las causas, los decesos, la edad, el sexo, la evolución mensual, la modalidad utilizada, toda la información que se pueda recabar para poder generar mejores intervenciones, ¿sí? Las causas de los decesos, evaluación y monitoreo de las actividades vinculadas a los objetivos de esta presente ley. ¿Sí? Todo el trabajo en lo que tiene que ver con la ley es responsabilidad del Ministerio de Salud. ¿Sí? Bueno, esto habla de lo mismo. Bien, vamos al capítulo 3, prevención. ¿Sí? Prevención, como ya sabemos, es una palabra muy utilizada y se refiere a todas las acciones previas, ¿sí? Que nos van a ayudar a nosotros a evitar desde un intento de suicidio a un suicidio consumado, ¿sí? Dice la autoridad de aplicación, o sea, el Ministerio de Salud, tiene que coordinar con las áreas respectivas. ¿Y qué tiene que hacer? Desarrollar programas de capacitación, dice, en todos los ámbitos, en el educativo, en el laboral, recreativo, en los contextos de encierro, ¿sí? O sea, es súper amplio el trabajo, ¿sí? Elaborar recomendaciones a los medios de comunicación, esto que siempre hablamos, la importancia de ver cómo comunicamos, habilitar la línea de telefónica gratuita, que también lo decíamos recién, ¿sí? El decreto reglamentario habla acerca de esto y se expresa un poquito más amplio, propone la creación de una mesa intersectorial que incluya a todos los organismos del Estado y a todos los organismos de la parte civil de la provincia, ¿sí? Que todos puedan ser parte de esa mesa intersectorial y que puedan aportar desde su lugar sus conocimientos, sus experiencias y por qué no también formarse y capacitarse para el abordaje de esta temática. Bien. Esto es lo mismo que recién decíamos. Esto también dice puesto a funcionamiento en el fortalecimiento de servicios en atención telefónica gratuita para la atención en crisis y el riesgo suicida, formar a los operadores que estén en esta línea telefónica, ¿sí? Para saber cómo atender, de qué manera, evaluar el riesgo, si la persona puede recibir asistencia telefónica o necesita ser trasladada por la misma autoridad de salud hacia un nosocomio, ¿sí? Bien, elaborar una guía, dice, bueno, eso en cuanto a la prevención está todo asociado a las funciones que tiene la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud, y cuáles son las funciones que debe tener a la hora de prevenir. El artículo 8, ¿sí? Puntualmente que está dentro del capítulo 4, habla de la asistencia. ¿Sí? En este sentido vamos a ver que hay una ampliación de derechos. ¿Por qué? Miren esto que dice y es muy importante y tenemos que prestar mucha atención. Nosotros esta parte la tenemos que tener súper grabada. Cuando alguien nos diga que no puede asistir o que no recibe asistencia, ¿qué tenemos que decirle? Bueno, señor, mira, hay una ley que le voy a invitar a leer. Y en el capítulo 4 de esa ley habla acerca de la asistencia. Puntualmente en el artículo 8 dice que toda persona que realizó un intento de suicidio, ¿sí? Tiene derecho a ser atendida en el marco de las políticas de salud y la legislación vigente. El equipo de salud debe priorizar la asistencia de los niños, niñas y adolescentes, sin ningún tipo de menoscabo o discriminación, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, sí, pero yo fui, porque me ha pasado un montón de veces, yo fui y no recibí esa asistencia. Bueno, entonces yo acá tengo cómo ampararme. A partir de esta ley yo puedo pedir un recurso de amparo en donde se me brinde esta asistencia inmediata que estoy necesitando para mí o para la persona que lo necesite, ¿sí? Entonces es súper importante que nosotros tengamos en cuenta el capítulo 4 de la ley 27130, el artículo 8, donde habla puntualmente de que la asistencia, cuando una persona intenta, cuando hay un intento de suicidio, debe ser inmediata, ¿sí? Y que se prioriza en los menores de edad. En este sentido, esta ley, cuando nos contaban los autores de que lo propusieron, eh, les llamó mucho la atención en la legislatura porque no, en otros países no se contemplaba la evaluación de suicidio en niños, ¿sí? Se evaluaba a partir de los 14 años. Esta es la primera ley a nivel mundial que propone la evaluación de la situación de suicidio en niños, ¿sí?
Así que miren qué importante que es esta ley y tener conocimiento acerca de esto. Plantea de que ya ha habido conocimiento de intentos de suicidio en la niñez, ¿sí? Hace un par de clases veíamos un comunicado, un titular de un diario donde contaba acerca de un intento de suicidio en un niño en un jardín de infantes por bullying, ¿sí? Entonces es muy importante esto. Bien, seguimos hablando de la asistencia. Dicen que, bueno, desde el Ministerio de Salud debe brindarse atención al paciente con intento de suicidio a través de un equipo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Por un psicólogo, un psiquiatra, si fuera un niño, un pediatra, ¿sí? El equipo de evaluación debe ser interdisciplinario, ¿sí? Y en el marco de la ley de salud mental. Y no solo esto, miren lo que sigue después, dice, asegurando el acompañamiento del paciente durante todas las etapas del proceso de tratamiento, rehabilitación y reinserción social, promoviendo la integración de los equipos de asistencia con miembros de la familia y de la comunidad de pertenencia, por el plazo que aconseje el equipo asistencial especializado, ¿sí? En este sentido, quiero que prestemos atención, ¿por qué? Porque la asistencia, esta ley nos plantea que no solamente es a la persona que tuvo el intento de suicidio. Cada vez que ocurre un intento de suicidio, deja un tendal de afectados, ¿sí? A la familia, a los niños que puedan tener conocimiento de esta situación, a la comunidad, a los clubes, a em, no sé si iba a alguna, no sé, preparación artística de, no sé si había, por ejemplo, música, si iba a canto, o sea, toda una comunidad se ve afectada por esto, ¿sí? Entonces, la atención debe ser extendida hacia todos los posibles afectados por esta situación, ¿sí? Ustedes, en este último tiempo, a ver, voy a dejar de compartir un chiquito, así nos vemos, ¿consideran que es de esta forma lo que hemos visto hasta ahora de la ley? Y sobre todo en este capítulo que habla de asistencia. ¿Qué pueden observar? ¿Qué me pueden decir? O si han tenido experiencias cercanas con este tema, ¿qué me pueden decir? Hola, en mi caso pensaba en el caso de la chica esta de hace unos días de la punta. Sí. Yo no sé si era cierto lo que decían medios, pero lo que decía en la noticia es que ella estaba en la atención psicológica en la escuela y que supuestamente le habían dado el alta ahí entre comillas y luego la chica se suicidó. Entonces, a mí me deja pensando lo que dice justamente el artículo 9, que tiene que ser un acompañamiento integral, donde se involucra a la familia, la comunidad. Yo no sé qué tratamiento le habrán dicho, ha hecho a la chica, si se cumplió realmente la ley como lo establecen estos dos artículos, al menos en el 8 y en el 9. Ujú. ¿Usted tiene conocimiento sobre eso Sí, o cómo tratan en las escuelas ese tema? sí. Mira, puntualmente la noticia salió ahora, pero hace referencia, o sea, ya había salido antes, hace referencia a un caso que creo que fue en septiembre, no recuerdo bien, pero me parece que sí, que fue en el mes de septiembre, del suicidio de una chica en la ciudad de La Punta, de una nena, ¿sí? Puntualmente conozco un poquito más el caso de cerca porque mi mamá, que vive en La Punta, era vecina. Pero bueno, también lo conocemos porque desde gobierno, yo trabajo en gobierno, como les he contado, y bueno, obviamente nos llegan esta información y tenemos la posibilidad de seguirlo de cerca. Puntualmente con ella, sí, la chica estaba en tratamiento psicológico, no solo ella, sino también algunos miembros de la familia, eh, y la nena tenía depresión. Lo que la escuela estaba haciendo era un acompañamiento, ¿sí? Independientemente del tratamiento que ella recibía desde salud. Pero bueno, en el, digamos, en el detalle del caso no te lo sabría decir porque no estuve involucrada en el tratamiento. Pero sí te puedo decir esto, de que la escuela estaba acompañando, teniendo el conocimiento de
la situación de la nena, porque cuando un chico entra en tratamiento psicológico, la escuela pasa a tener conocimiento porque el mismo centro de salud lo comunica, ¿sí? Y bueno, y tratan de acompañar. Pero esto de que le dieron el alta, la verdad que no sabría decírtelo. Una cosa es el acompañamiento desde la escuela y otra cosa es el acompañamiento desde el Ministerio de Salud, que debe ser articulado, sí, obviamente, y debe estar en conocimiento ambos de los trabajos que se están realizando. Que hay una problemática y sobre todo aparentemente también en la ciudad de La Punta algo pasa, sí. Que falta aplicación de la ley en su totalidad, sí. Que hay desconocimiento acerca de estas cuestiones y acerca de lo que plantea la ley, sí. Por eso es que yo les hago tanto hincapié en que conocer esto, aunque es denso, es tenso y es un molesto en algún punto, es súper importante. Porque si nosotros no conocemos la ley, entonces ¿cómo nos defendemos o cómo exigimos, ¿sí? Algo que es hoy nuestro derecho o el derecho de aquella persona que lo está necesitando, ¿se entiende? Entonces, yo creo que lo que hay mucho es desconocimiento, ¿sí? Porque me ha tocado hablar con muchas personas sobre esto y no sabían ni siquiera que existía una ley, ¿sí? A veces las leyes se aprueban, pero después hay que empujar, digamos, para que se ponga en marcha. Para eso el decreto reglamentario, que en el caso de nuestra provincia se aprobó hace poquito, es súper importante el decreto reglamentario porque eso es lo que activa, digamos, de alguna manera esta rueda de poner en práctica en las diferentes áreas lo que dice la ley, ¿sí? Entonces, y es trabajo nuestro hoy, o sea, ustedes me dicen, no, no es trabajo nuestro, no, sí, es trabajo nuestro, porque si no, es como que empezamos a echar culpas, ¿no? De culpa de este, responsabilidad de este. Sí hay responsabilidades y es real. Y si hay personas que, lugares o instituciones o esferas que deberían hacerse cargo de. Pero bueno, si hoy no está sucediendo, no nos quedemos de brazos cruzados o siendo el espectador que mira y se queja, ¿no? No digo que con esto que me estabas preguntando, Laura, nada que ver, digo y lo hago en reflexión para todos, porque si estamos acá es porque justamente queremos ser parte de este cambio, ¿no? Entonces, les animo a que reflexionemos acerca de todo esto, pero que al mismo tiempo seamos aquellos que den a conocer estas cosas, que seamos aquellos que impulsen el conocimiento, por ejemplo, de esta ley y puntualmente de estos artículos. ¿Y de qué manera? Y si voy a la escuela y está pasando una situación de bullying, de esto, del otro, o tuvimos una situación de un intento de suicidio con algún nene, poder acercarnos bien a los directivos, no mal, ¿sí? Bien, porque mal no conseguimos nada. Poder acercarnos y decirle, mire, director, directora, coordinador, como sea, está esta ley vigente en nuestra provincia que a partir del año pasado entró en vigencia. Mire lo que dice la ley en el artículo 8, en el artículo 9, en el artículo 7, que habla de capacitación, que habla de que debemos hablar sobre el tema. Mire lo que dice. Entonces, quizás cuando tienen ese conocimiento, su perspectiva acerca de la problemática cambia. Por ejemplo, yo les contaba que cuando hicimos el congreso, en las invitaciones que hicimos a los colegios secundarios, muchos nos dijeron que no, porque no estaban seguros de que si era conveniente o no que sus alumnos trataran este tema o tuvieran conocimiento de este tema, pero no desde la maldad, por así decirlo, sino desde el desconocimiento y el temor de no saber si eso era bueno o no para sus alumnos, hablar o no hablar, por toda esta cuestión de los mitos que hay alrededor del suicidio, ¿sí? En algún momento pasó con la educación sexual, ¿sí? Y por ahí hasta el día de hoy pasa, ¿no? De que hay toda una cuestión alrededor de la sexualidad que nos hace pensar que educación sexual es tal cosa cuando en realidad uno va a la ley, habla de otras cosas, ¿sí? Habla del conocimiento, habla de... Entonces, es más que nada yo creo por desconocimiento. ¿Qué pasó puntualmente en esa escuela? No te sabría decir, pero sí sé esto, de que estaba siendo acompañada, de que tenía una situación de depresión y de que esto del alta y eso no sabría. Pero nos invita a nosotros, como les digo, a poder dar a conocer. Y si tenemos a nuestros hijos en un colegio, poder acercarnos en algún momento
acercarle la ley a los directivos y decirles, quiero saber de qué manera están trabajando esto, charlar con nuestros hijos, a ver de que, si se habla o no se habla en el aula, si lo hablan entre los compañeros, si lo hablan con sus profesores. Eso nos va a dar pie a poder dar a conocer. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Tele, yo me quedé, Sí, perdón, me quedé un ratito sin conexión. No sé, supongo que estaban hablando del caso de la punta. sí, viste que De, salió nuevamente una sí, publicación acerca de ese bien. caso. Sí, sí. No sé si vos tenés Bueno, otra info, Silvi. no, no, lo que sale en los medios, que, bueno, como siempre, se pierde muchísimo tiempo culpando a la escuela, a los padres, a uno, al otro, a un montón de cosas, pero como que Exacto. como falta información, como vos decís, por ahí por desconocimiento no se trata de entender o de avanzar en este tema, lo mismo que desde donde yo vengo en Justo de Araque, ¿viste? Suele pasar lo mismo también. Pero qué importante esto que estás contando hoy, que nos estás dando una nueva herramienta para poder expresarle a aquellas personas que dirigen un colegio o que dirigen a una institución, de que tienen derechos y todos lo desconocemos. Tenemos derecho a la salud mental, a una atención, inclusive a realizar un recurso de amparo, como vos decís, en un momento quizás de crisis en donde no te atienden. Y me Exacto. parece eh, re importante lo que acabo de aprender hoy. Así que Buenísimo. bueno, Sí, gracias. eso digo yo que es lo importante, ¿no? Que nos quedemos con la herramienta. Ujú. Porque de otra manera, en este tema sobre todo, porque yo entiendo que hay mucho temor, ¿sí? Alrededor de esto, porque lo que hablábamos al principio, o sea, hablar de muerte no es sencillo, no es algo para lo que No. estemos preparados. Y alrededor de esto hay mucho temor de decir, uy, ¿será que haré bien hablando de esto con los chicos? ¿Viste? Y encima está tan instaurado este tabú de que no, si hablamos es peor, si hablamos hay una ola, se va a generar una ola. Y bueno, sí es real que cuando hablamos, como quien dice, destapamos, ¿no? Y bueno, y eso va a generar una movilización. Yo me acuerdo en la charla con los chicos de la secundaria, cuando Ernesto empezó a hablar en el congreso con los chicos y plantear, los chicos empezaron a hablar y empezaron a contar un montón de Ujú. cosas, incluso situaciones Claro, personales, y uno dice, bueno, ahora tengo que ocuparme, ¿no? Porque no puedo hablar y decir, bueno, listo, ya dije, listo, ahora cada uno vuelve a su casa. No, va a generar de que los chicos se acerquen y que pregunten o incluso pidan ayuda. Pero bueno, o sea, tenemos que hacerlo, porque si no, ¿cuál es la otra? No, no hablo y que siga ahí tapado, entonces es más fácil para que no pase nada. Y de repente tengo un suicidio, ¿me entendés? Y que encima, como les digo, o sea, es una problemática que no afecta solamente a la persona que se quitó la vida. Los efectos colaterales que tiene si no lo trabajo es terrible. Silvi decía de los casos de Justo Darac, que Justo Darac es la verdad para ir y estudiar a ver qué está pasando, porque no es para nada normal lo que está pasando, pero excede la comprensión que podamos tener hasta ahora acerca de suicidio. Yo lo hablaba con Ernesto y no lo podía creer, ni se le, no lo puedo creer y me decía que pudiéramos trabajar con la fundación ahí desde lo estadístico, pero justo ahora estamos trabajando en Pili. Una vez que terminemos nos vamos a trasladar para allá a ver qué podemos hacer. Pero es impresionante lo que está pasando, un suicidio tras otro en muy poco tiempo. Y lo que es real sin abordaje, sin esto que estamos hablando, porque concretamente con un chico, no sé si ustedes se enteraron que hace poquito se suicidó un chico de 30 años aproximadamente, en Justo Darac, y investigando resulta que hace 2 años se suicidó un hermano de él menor, ¿sí?
se suicida él y hablando con el comisario que estuvo ahí en la escena y que pudo recibir a la familia para que fuera a reconocer el cuerpo, el hermano que queda, o sea, tres hermanos, uno de los hermanos que queda, enfrente de todos dijo, ya me voy a unir a ustedes. O sea, una clara manifestación de que él también está pensando en hacer lo mismo. Y hasta antes de ayer, que estuve comunicándome con una trabajadora social de ahí de Justo Arac, la familia no había recibido ningún llamado telefónico ni ningún tipo de contención post eh, crisis, por así decirlo. Esto que estamos hablando, que dice la ley que cuando una persona se suicida, la familia y la comunidad debe recibir asistencia, no se había cumplido. ¿Sí? Entonces, bueno, gracias a Dios pudimos hablar con el Ministerio de Salud y pedirles que lo hagan. Ahí había un tema de comunicación interna. Bueno, hoy se están ocupando, pero digo, yo qué gano con ir y exponer que el Ministerio de Salud no se había comunicado con la familia, ¿qué gano? ¿De qué le sirve a la familia que está siendo afectada en este momento? En cambio, hoy porque tengo la posibilidad, gracias a Dios, de poder levantar el teléfono y decirle a la persona que está a cargo del centro de asistencia al suicida, che, mira, fíjate, comunícate con esta familia y que me explique lo que estaba pasando y por qué no se había podido comunicar. Pero si no, busco la manera, o sea, voy y hablo, a ver, tal familia está pasando por esto, ¿cómo podemos hacer? La ley dice tal cosa, ¿me entienden? O sea, siempre por las buenas, digo, se consiguen más cosas que por las malas, porque en realidad no gano nada exponiendo esa situación y la familia que es la que está afectada no hubiera recibido al día de hoy asistencia. ¿Sí? Al contrario, se hubiera armado toda una polémica alrededor que no le sirve a nadie. Entonces, teníamos población de riesgo. El hermano, la madre, obviamente, que entra en una situación de depresión, el padre, la familia extensa, los compañeros de trabajo súper afectados. ¿Sí? Entonces, es terrible. ¿Sí? No nos sirve de nada ponernos a buscar culpables. Nosotros hoy necesitamos ser los eslabones que unen una parte de la cadena con otra, ¿sí? Porque la parte afectada con la parte que puede traer asistencia. Si lo puedo hacer, lo hago, pido ayuda, busco la manera, ¿sí? Entonces, de eso se trata, tejer redes y formar parte de la solución, ¿sí? No del problema, ¿ok? Bueno, ahí avanzamos. Bien, entonces, esto es lo que recién estábamos hablando acerca de que deben recibir asistencia y la asistencia debe ser interdisciplinar. Bien, esto habla de lo mismo, es del decreto reglamentario acerca de este. Miren lo que dice acá, dice. En el caso de intentos de suicidio en personas con algún impedimento cognitivo, emocional y o social que les dificulte su movilidad y acceso a la asistencia, se implementarán acciones de apoyo tendientes a supervisar la continuidad y la atención en los términos establecidos. ¿Qué quiere decir? Está hablando acá de las personas con algún tipo de discapacidad. ¿Sí? Dice que el organismo de aplicación debe procurar la asistencia por todos los medios, ¿sí? Para que esa persona le llegue, porque si tiene problemas de movilidad deberá el centro de salud acercarse hacia donde está, o el profesional acercarse hacia donde está. Si tiene problemas auditivos, si tiene problemas de visión, si tiene la discapacidad que sea, el organismo de aplicación debe asegurar la asistencia, ¿sí? No es una excusa, por ejemplo, decir, no, porque esta persona es sordo-muda y no puedo. No, debo buscar la manera de que la asistencia le llegue conforme su condición, ¿sí? Está muy bueno también que se haya contemplado en la ley. Bien, seguimos con la asistencia. Miren esto que dice también, súper importante. Dice, en caso de tratarse de un intento de suicidio en un niño, niña o adolescente, es obligatoria la comunicación, no denuncia, ¿sí? La comunicación a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia o a la Autoridad Administrativa de Protección de Derechos. Es decir, el organismo que en tu lugar, provincia, se ocupe de cuidar los derechos de los niños, ¿sí? O adolescentes. Yo debo comunicar. ¿Sí? Y acá otra vez una llamada de atención. Y en el 13 dice que estamos obligados a la confidencialidad
de la información. Y acá vuelvo a dejar de compartir porque es súper importante. Acá tenemos líderes, ¿sí? Muchas personas que están trabajando ya con chicos, con adolescentes, con jóvenes, o que forman parte de algún organismo o alguna institución. Es obligatorio, ¿sí? Que cuando un niño, niña o adolescente haya tenido un intento de suicidio y yo lo sé, comunicar, no denunciar, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Comunicar al organismo en mi lugar, sea provincia, sea municipio, o que sea, la situación, ¿sí? Y estoy obligado a la confidencialidad, ¿sí? Entonces yo, ¿qué quiere decir? No me puedo quedar con esa información. Es lo que yo les decía la clase pasada. Si yo sé de esto y no lo informo a quien corresponda, cuando se trata sobre todo de menores de edad, de alguna manera me puedo ver afectado, ¿sí? Y más si soy un líder religioso o un líder de una ONG o pertenezco a alguna escuela o soy personal de salud, ¿sí? Yo debo informar acerca de esta situación. Y de ahí se activará el protocolo correspondiente para dar seguimiento al caso. ¿Sí? Súper importante también para que lo tengamos en cuenta, lo dice la ley. ¿Mm? Bien, avanzamos. Bien, seguimos. Y esto, el tema de la confidencialidad por una cuestión de protección porque se trata de menores. ¿Sí? Bien, esto es la reglamentación, básicamente habla de lo mismo. Eh, Bueno, y esto, garantizar la posvención con carácter integral, esto también forma parte de, yo comunico y la organización o la institución que se encarga del cumplimiento de los derechos de los niños debe garantizar la posvención en carácter interdisciplinar, ¿sí? No solo a la persona o al niño afectado, sino a toda la red social afectiva cercana, ¿sí? Ahí dice referentes afectivos, pares, escuelas, barrio, club y otros, ¿sí? Bien. Ahora pasamos a otro capítulo, que es el 5, que habla de capacitación. Y básicamente este capítulo habla de que la capacitación en lo que tenga que ver con prevención, asistencia y posvención de suicidio debe ser continua. No solamente lo que recién les decía, no solamente en el mes de septiembre o en el día de la prevención de suicidio, no. Debe ser continua y sostenida en el tiempo, ¿sí? Para poder hablar de prevención. Y en todas los niveles, ¿sí? Estamos hablando de la escuela, estamos hablando de los profesionales de salud, de los profesionales de seguridad, de los Claro, profesionales equivoqué, del ejecutivo, no andar en ¿sí? eso, Ah, es una pavada. silencia, ahí está. Em, Bien, y esto, teniendo en cuenta las características propias del contexto sociocultural al que pertenecen, ¿sí? Yo debo generar capacitaciones que estén adaptadas a los contextos de mi lugar, ¿sí? No puedo traer una capacitación a San Luis de Buenos Aires, ¿sí? Debo adaptar a mi contexto la capacitación que dé, ¿sí? Y dice que debe ser permanente teniendo en cuenta, bueno, la perspectiva de derechos, de diversidad, discapacidad. Bien. Y esto miren que dice, lo que les decía recién, el artículo 15 dice, la capacitación incluirá un programa de formación a los trabajadores de la salud, de educación, de seguridad, justicia y contextos de encierro en las distintas áreas de prevención, asistencial y posvención, diseñando un espacio de capacitación continua. ¿Sí? ¿Por qué habla? Ya dijimos, salud es obvio, ¿no? Porque el profesional de salud es el que se ocupa de educación, porque estamos en las escuelas. ¿Por qué habla de seguridad? ¿Por qué habla de justicia? Porque son públicos o población de riesgo, ¿sí? ¿En qué sentido? Muchas veces no se tiene en cuenta que el policía, por ejemplo, o el bombero, está expuesto constantemente a situaciones de extrema presión o estrés, y eso mismo les termina generando una vulnerabilidad a nivel emocional y emocional que los termina convirtiendo en población de riesgo. Y no se los capacita en cuanto a todo lo que tiene que ver de salud mental para que ellos mismos puedan obtener herramientas para autoayudarse, por así decir, o pedir ayuda, ¿sí? Entonces, esta ley anima
al organismo de aplicación a que las capacitaciones también se den en estos ámbitos, ¿sí? Para que estas personas que están expuestas, como les decía recién, sepan en primer lugar a dónde pedir ayuda, sepan de qué manera ayudar a otros, ¿sí? Sepan detectar señales. Bueno, muchas veces no se tiene en cuenta y se piensa que no es necesario. En esta ley lo contempla también. Bueno, avanzamos. Bien, esto ya lo hablamos, equipos interdisciplinarios, y esto también. Ahí este es el mismo de recién, perdón. Bien, la cobertura. Bueno, esto habla más que nada del tema de las obras sociales. Y nos comentaban también los autores de la ley que este fue un tema terrible a la hora de plantearlo en la legislatura, porque imagínense que este artículo puntualmente dice que las obras sociales tienen que brindar cobertura asistencial a las personas que hayan sido víctimas de intento de suicidio y a las familias de las víctimas de suicidio, y comprendiendo todo lo que es el tratamiento, ¿sí? Normalmente, ¿qué pasa cuando hay alguna cuestión de salud mental con las obras sociales? Se atiende y se cubren como máximo 8 o 12 sesiones, ¿sí? De cobertura. Pero esto plantea este artículo plantea que la obra social debe hacerse cargo de todo el tratamiento de la persona hasta que el profesional pueda decir si está fuera de riesgo, ¿sí? ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Y de año y medio, 2 a veces, ¿sí? Entonces, imagínense que estamos hablando de entre 25, 30 sesiones, ¿sí? Y obviamente las obras sociales pusieron el grito en el cielo cuando tuvieron conocimiento de este artículo. Pero así todo, se aprobó, ¿sí? Entonces, esta es otra herramienta que tenemos súper importante, ¿se dan cuenta? Si, más allá de que no todo el mundo tiene obra social, ¿sí? Pero aquellos que lo tienen y que tengan una situación con una cuestión de salud mental, tienen el derecho de que se les dé las sesiones por la totalidad del tratamiento, ¿sí? Y a veces las obras sociales digamos, se hacen los que, uy, yo no sabía o yo no sé, y solamente te cubren las 8 o 10 sesiones. No, yo tengo leyes en el marco de la salud mental y puntualmente con el tema de prevención del suicidio que me dice que me debe cubrir la totalidad del tratamiento hasta que el profesional de salud mental me da el alta, ¿sí? ¿Vieron qué importante? Esto está muy bueno. Bien. Seguimos entonces. Esto, y bueno, esto, este tipo de asistencia, este tipo de tratamiento se incluyó en el plan médico obligatorio de salud pública y privada de la nación y que está también contemplado en la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? O sea que tiene todo el marco legal para ser cumplimentado. Bien. Y miren lo que dice el artículo 16, pero está dentro del decreto reglamentario. No podrá dejarse sin cobertura, negar la atención sanitaria o discontinuar el tratamiento tanto en episodios de crisis como así tampoco en ninguna de las etapas del proceso mientras persista el riesgo suicida. ¿Sí? ¿Vieron qué importante esto? Bien. Hasta allí vamos a dejar de compartir nuevamente. Dudas, preguntas o comentarios que surjan a partir de esto que hemos aprendido de la ley número 27130 y su decreto reglamentario. El nuestro habla del decreto 603. Nosotros tenemos un decreto que es igual, que ya les voy a pasar el numerito porque hace poquito que se aprobó, y algunas otras modificaciones, pero es igual a este y le agregaron algunas cositas más, el de San Luis. Pero tomo como modelo este decreto. ¿Alguna preguntita? ¿Algo que quieran comentar? Yo tenía una pregunta. Bueno, Sí, vamos. Yo quería preguntar, porque en una parte nos dijiste que no hay que quedarse callados y que hay que hablar con directivos y eso sobre las leyes Sí, para poder ayudar. sí. Yo, por ejemplo, en mi situación, yo estoy en secundario y ¿cómo yo podría ir a hablarle a un directivo o algo así sobre esa ley? ¿Cómo yo me le podría como presentar o ese tipo de cosas?
Qué bueno, Pili. Bueno, ¿cómo podés? Con la ley en la mano. Le pedís a tu mamá que te imprima la ley y vas con la ley y le contás. En primer lugar, seguramente tenés un preceptor o un coordinador y le contás, como para ir, digamos, en escalafón y no saltar. Lo que correspondería sería como a tu coordinador o tu preceptor de la secundaria, decirle, prece o coordinador, yo quería ir a hablar con la directora o con el director o con quien corresponda sobre esta ley, ¿sí? Y se la mostras. Y por ahí el preceptor te dice, déjamela a mí, yo le comento, y vos le decís, bueno, sí, pero yo quisiera en algún momento poder charlarlo con la profesora, con el director o con quien corresponda. Y listo. O te dice, sí, vení, vamos, te lleva, y vos tenés la oportunidad de charlarlo. Como les decía, siempre bien, siempre con la actitud de sumar. Entonces, si yo tengo la oportunidad, mire, señor director, señora directora, yo quería mostrarle, no sé si usted tenía conocimiento, seguramente que sí, sobre esta ley que está en vigencia en nuestra provincia, y te tomas el trabajo de remarcar, no es muy larga, son como mucho 3 páginas impresas. Entonces vos remarcas estos artículos que vimos, que son los importantes y que te respaldan a vos para pedir la capacitación o para pedir que en la escuela se hable o para pedir la asistencia o lo que fuere, los remarcas y le decís, mire, y puntualmente estos artículos que hablan sobre esto, yo quisiera dejárselo para que usted lo vea, para que lo pueda evaluar y quisiera comentarle que nosotros en el aula ya hemos tenido charlas sobre esto de manera informal entre los compañeros. eh, Surgió una charla, me comentaron esto, sin dar nombres, obviamente, porque siempre tenemos que cuidar a las personas su privacidad, pero tengo compañeros que me comentaron esto y compañeros que me comentaron esto otro, entonces yo creo que sería bueno que lo empecemos a charlar en la escuela. Se lo dejo para que usted considere, y ahí, ¿no? En ese sentido. Porque obviamente como alumno uno no puede ir a decirle, "Ah, yo quiero, ¿no? Pero siempre por las buenas se consiguen muchas cosas y mejor. Y te puedo asegurar que el directivo lo va a considerar y lo va a charlar y se van a generar espacios en donde puedan plantearlo. ¿Se entendió más o menos? Sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Sí, y lo mismo quizás nosotros también en cuanto por ahí, yo te comentaba que mi hermana me preguntaba, mi hermana que vive en Justo Darac, que es docente también, me contaba de esos casos, pero bueno, yo la verdad que tampoco no sabía cómo Pilar, igual, no sabía cómo plantearlo y por ahí un primer paso es llevarle la ley o compartirla y hablarla en la próxima este, cena, juntada familiar o lo que sea, poder hacerle llegar la ley y hablar un poco del tema, porque como vos decís, en Darak es increíble y por ahí yo ya no conozco casi a muchos porque hace muchos años que me vine, pero mi familia habla, sí, era tal persona, y como que todos quedamos preocupados, pero como impotentes de no saber por dónde arrancar. Y por ahí es un buen punto de arranque esto de mirar, tenemos una ley, no es que tenemos que ir y empezar a llamar a, no sé, o a un número de teléfono que a lo mejor en Justo Darac, que es bastante precaria la salud primaria nomás, re difícil de conseguir. eh, de hecho, hay un pequeño hospital que funciona medio como sala, todo se resuelve en Villa Mercedes, eh, pero por ahí es el puntapié inicial de cómo empezar a tratarlo con respeto y por donde se debe iniciar el tema y ver si se pueden empezar a tejer algún tipo de red, no sé. Exacto, sí, sí. Y hoy ustedes tienen la herramienta de que yo siempre les digo, pongan a disposición la fundación, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahora el Bien, martes tenemos una charla a una iglesia, ¿sí? Hace una semana tuvimos otra charla a una ONG.
que con diferentes líderes sociales estuvieron. Anteriormente tuvimos una charla en un centro, en un Zoom, que está trabajando, que es un centro de acompañamiento familiar, también a la comunidad. Entonces pongan a disposición la fundación, ¿sí? Porque si yo quiero, o sea, planteo esto de la ley, ¿no? Tu hermana desde la educación, ¿no? Plantea esto de la ley a sus superiores y les pide y les comenta y se enmarca dentro de la ley. Y así todo, no recibe la asistencia, ¿sí? Nosotros no es un tema con el que nos podamos quedar esperando que, listo, agoté esta instancia que es la que corresponde, o sea, nosotros como primera instancia debemos remitirnos a nuestra autoridad, ¿de verdad? Entonces, Ujú, sí. después, eso me avala, si yo no recibí respuesta, a ir a otros lugares, a buscar ayuda a otros lugares. Entonces, en ese Ujú. sentido, pongan a disposición la fundación. La fundación tiene hoy el aval, digamos, no solo desde el conocimiento y la capacitación, sino jurídico y legal para poder meterse, por así decirlo, en el buen sentido y llevar soluciones. Y es gratuito, no cobra absolutamente nada por ir y dar una charla a una escuela este, adaptada aparte a lo que la escuela esté necesitando, ¿sí? O a donde sea, a un club, a una iglesia, como les contaba, o una charla abierta a la comunidad en un salón en cualquier lugar de la provincia, ¿sí? Pónganlo a disposición, Perfecto. porque eso forma parte de los objetivos que tiene la fundación, ¿sí? Poder trabajar y obviamente que gratuito, ¿sí? Entonces es una herramienta súper, digamos, para aprovechar, ¿sí? Así que, bueno, eso. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra preguntita? Bueno, Yo sí, sí. Ah, bueno, Dani. sí. Bueno, una era la que ya me la respondiste sola, de, de si la fundación se podía meter a las escuelas justamente a brindar este tipo de charlas y por ahí saber si hay materiales que también se puedan adaptar, como decías, pero a niños más chicos, por ahí de cuarto, quinto, sexto grado, y Ujú, eso también es posible. Yo soy mamá, pero mi niño va a segundo grado recién, claro, pero soy consciente también de que los pequeñitos un poco más grandes que él necesitan este tipo de información, obviamente no al nivel que uno lo sabe, ¿no? Lo claro. aprende para ponerle a disposición también a la escuela, que es un tema que me resulta muy importante que también lo sepan. Sí. Vos sabés que en teoría las escuelas tienen acceso a este tipo de materiales, pero sí, yo les puedo compartir. Es material más que nada que habla acerca de la esperanza de vida de los chicos, o sea, en proyección hacia el futuro, en que ellos puedan pensar hacia adelante, decir, bueno, ¿qué quiero ser? Em, de qué manera quiero pensar mi futuro, qué me gustaría, no sé, viste cuando se trabajan, por ejemplo, el tema de las profesiones, si quieres ser doctor, si quieres ser, no sé, abogado, médico, lo que fuera. ¿Por qué? Porque está muy marcado lo que tiene que ver con los inicios del proceso suicida por la desesperanza. ¿En qué sentido? En no encontrarle esto, sentido a la vida. O sea, ¿para qué voy a seguir viviendo, no? Y se ve mucho más marcado en los adolescentes, pero esto inicia en la niñez, ¿sí? Entonces, cuando los chicos no le encuentran un sentido a su propia vida, no ven con esperanza el futuro, y a veces también es por responsabilidad de los adultos, ¿no? Nos ven a nosotros sufrir, ¿no? Quejarnos de todo, todo es un problema, todo, que la economía, que la salud, que las relaciones. ¿Qué ganas puede darle a ellos de ser un adulto? Ninguna, todo lo contrario, ¿sí? Por eso también esto de que los chicos no quieren desarrollarse a nivel personal en cuanto a tener una familia, en cuanto a planificar un hogar, tener hijos, tener una pareja, no quieren porque nos ven a nosotros en un lugar de sufrimiento al que no quieren llegar, no quieren pasar a ese escalón. Entonces se quedan siendo eternos hijos en los hogares, ¿sí? O sea, hay toda una cuestión alrededor de esto, pero es material más orientado en ese sentido, en fortalecerlos a ellos, en darles herramientas para poder atravesar las diferentes crisis que puedan tener a lo largo de la vida y en las diferentes etapas, sin hablar concretamente de suicidio, ¿sí? Pero digamos que son herramientas que les brindamos
para que llegado el momento de la crisis ellos sepan cómo manejarse. Pero sí, 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 hay material, Dani. Escribime, no te digo que yo me voy a acordar, no me voy a acordar porque mi cabeza no, no da, pero vos sí escribime, entonces ahí yo al toque chiqui te paso la información. Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, les cuento ahora, les voy a compartir como les decía, un pedacito de un video de una clase de Ernesto en el que nos habla de factores protectores, factores de riesgo y esto que les decía recién, y nos pasa con un sacerdote que cuenta brevemente cómo él está trabajando, pero van a ver qué lindo, porque él no hace hincapié a la cuestión, no sé, donde uno piensa sacerdote, piensa misa, piensa, ¿no? No, 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 él habla desde su lugar, cómo lo aborda, cómo lo trabaja con los chicos, súper, súper lindo lo que nos comparte. Así que ahí, espérenme un cachi, que lo busco y se los comparto. Ya. Me tengo que poner justo el minuto donde empieza. Lo había dejado puesto, pero se me salió la clase. Bien, ahí estamos. Ahora se los voy a compartir. Necesito que me digan cuando lo estemos viendo si lo escuchan, ¿ok? Ok. Bien, bajito. Todavía no lo escuchan, pero espérenme que lo estoy adelantando. Bien. ¿Escuchan? Sí, Bien. Ahí termina esta señora de explicar y arranca. yo escucho como un poco de un ruidito, pero no sé si soy yo o es mi auricular. No, sí, se escucha como que no sé, se escucha como trabado y se escucha Sí, bajita la voz. ¿Escucha bajita la voz? A ver, pruebo de nuevo. Fíjense ahí. Esto que se intercruza con lo que Daniela nos contaba desde Uruguay. Vos estás contando. Ahí, ¿cómo escuchan? Se como escucha que el más o porque se sigue micrófono, escuchando sí, ¿Cómo que? como que satura si el micrófono como que satura el micrófono o algo así, o A el ver, parlante. lo bajo un chiquito. Capaz puede ser. Ajá, sí, subimos el volumen A ver ahí. nosotros. Funcionamiento, este marco normativo Sí, que va beneficiando al territorio. ¿Ahí mejor? sí, mejor. ¿O lo bajo más? No, creo que más no se va a escuchar. Si no, voy a sí, así probar. está bien. ¿Ahí está bien? Bueno. Si no llegan a escuchar, me avisan, pruebo otra cosa, por favor. Se va hablando, se va organizando, se va gestando situaciones que tienen que ver con redes locales, lo que pide la ley, en un trabajo interdisciplinario, intersectorial y apuntando a llegar a la comunidad. Entonces, ese es un punto bueno como para que nos quedemos analizando esta situación particular. Así que bueno, Graciela, de mil maravillas, Graciela. La verdad que me pone re contento, la verdad,
A ustedes les va a seguir pasando cuando se encuentran con alguien que agarra con pasión nuestro trabajo, ¿no? Porque, aunque les parezca mentira, yo esto siempre lo comparo como la Ahora yo no escucho, me quedé de vuelta sin señal. No, sí, yo tampoco escucho. Chicas, perdón, estaba silenciada. ¿No lo escuchan, digo? No, no, ahora no se No, no. Usando mis auriculares y viendo si así lo escuchan. un significado diferente a seguir viviendo. Eso me parece Sí, ahí está. maravilloso. Así que millones de gracias, Graciela, por compartir. Bueno, ahora vamos a los factores del comportamiento suicida, factores de riesgo, y al padre Sergio Costilla. Bueno, vamos a tener en cuenta un caso particular. Entonces, cuando vamos a hablar de factores de riesgo y multicausalidad, yo les podría haber contado solamente qué factores y seguimos adelante. Pero preferí, hay muchas formas de ver factores de riesgo. Ustedes en los materiales bibliográficos van a tener sobre factores de riesgo unos materiales hermosos para poder ver distintas categorizaciones, miradas y situaciones para trabajar. Pero yo elegí este, que tiene que ver con que tenemos una persona específica, no factores generales, sino una persona específica que tiene un deterioro en la salud mental. Entonces vamos a hacer una evaluación global. Y en esa evaluación vamos a ver los factores de riesgo, factores de alarma y los factores de protección. Vamos a generar una mirada tendiente a una evaluación específica, a una evaluación del proceso suicida, que ustedes lo vieron en la clase pasada, y qué responsabilidad tenemos nosotros a nivel legal con respecto a esta situación particular. En primer lugar, bueno, en este lugar vamos a evaluar diferentes etapas que de alguna manera este paciente o esta persona en riesgo va a ir transitando. Entonces vamos a tener una clara diferenciación de estos factores. En primero vamos a ver factores de riesgo y de alarma, y después nos vamos a dedicar tranquilos a los factores de protección. Por último, en la última etapa. Como factores de riesgo vamos a tener en cuenta que son condiciones, características o circunstancias asociadas al aumento, escuchen esto, de la probabilidad de suicidio, sean de origen biológico, ambiental, de comportamientos socioculturales o económicos. Ya los veremos, no se asusten, hay mucha palabra, pero ahora los vamos a ver en un ratito. Vamos a encontrarnos con factores de alarma, que se tratan de situaciones desencadenantes de la conducta suicida, indicando posible inminente pasaje al acto. Y los factores de protección, que son los asociados a una menor incidencia, ¿no? Factores de protección quiere decir recursos o habilidades que nos ayudan a poder encaminarnos y seguir adelante de una manera saludable. Dentro de los factores de riesgo, nos vamos a encontrar con factores psiquiátricos, médicos y otros factores. Por supuesto, cuando yo hablo de factores de riesgo, invito a que ustedes piensen que necesitamos contabilizar por lo menos 3 factores, porque la Organización Mundial de la Salud, los manuales diagnósticos internacionales e incluso la Ley Nacional de Prevención del Suicidio habla de multicausalidad, no habla de una sola causa. Entonces eso tenemos que tenerlo en claro. Son varios factores que están influyendo en el deterioro de esta persona indicada. En este caso particular,
los factores psiquiátricos tienen que ver con cualquier trastorno de salud mental, que pueden oscilar desde el trastorno depresivo con síntomas psicóticos, la depresión bipolar, que también es un punto no menor que va a generar sintomatología suicida, y comorbilidad con uso de sustancias que va a incrementar el riesgo. Una persona que tiene consumos problemáticos ya aumenta, yo les diría, un 50 o un 60% más el riesgo de intentos de suicidio. Y antecedentes personales o familiares de intentos de suicidio, o sea, antecedentes psiquiátricos transgeneracionales. También no podemos dejar de lado la esquizofrenia y el trastorno límite de la personalidad, con lo cual les estoy abriendo la pantalla a poder pensar que tenemos como factor de riesgo ya la base de salud mental con un diagnóstico específico. Por otro lado, podemos tener factores de riesgo que son médicos, enfermedades crónicas e invalidantes, deformidades, incapacidades funcionales severas, enfermedades incurables o terminales. Este es un punto muy importante para tener en cuenta, sobre todo en hombres, cuando tienen una enfermedad terminal, no tienen la posibilidad, por los recursos internos que carecen, de poder hacerle frente al tratamiento y acuden al intento de suicidio como una manera de terminar rápido con el padecimiento. Interesante para tenerlo en cuenta, porque muchas veces no se toma en cuenta esta mirada cuando uno está acompañando una enfermedad terminal como puede ser el cáncer, por ejemplo. Por otro lado, cuando hablamos de factores de riesgo, tenemos otros factores que van a influir en una persona. Soledad, viudez, divorcios, solteros, varones, el varón más que la mujer. Esto no quiere decir que la mujer no se suicide, pero el varón se suicida mucho más en número, en estadísticas, que las mujeres. Acceso a armas de fuego, abusos sexuales en edades tempranas, ausencia de fe religiosa, ¿escucharon? Repito, ausencia de fe religiosa, problemas económicos o legales severos. Entonces ahí tenemos algunas de las cosas que nos pueden llevar a pensar en la multicausalidad de origen. Ahora nos vamos a encontrar dentro de estos factores de riesgo con factores de alarma. Esto quiere decir... Chicos, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Entendemos? Sí, perfecto. Bien, genial. decir, señal de alerta. Así, tac, 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 señal de alerta. Esto es muy importante prestarle mucha atención. Desesperanza, desesperación, abandono de cuidados personales, aislamiento social, pérdida de placer o interés por todo, ensayo de comportamientos suicidas, reciente hospitalización, abuso de alcohol o drogas e impulsividad. Esto nos marca que ya estos factores de riesgo ya tenemos que verlos como una situación de riesgo moderado a alto. Esto es alarmante que pase esta situación. Entonces, vuelvo a repetir, en factores de riesgo y factores de alarma tienen que haber por lo menos 3 que estén coexistiendo, cohabitando en el deterioro de la salud mental. Es fácil decirlo, ¿no? Es fácil dar clase de esto. Ahora, cuando los tengo enfrente, los quiero ver, ¿eh? Porque, a ver, quiero decir, yo que haciendo comportamiento suicida, martes, miércoles y viernes, les quiero decir a macate, cuando vienen. Porque vienen con todo esto y hay que trabajar en factores protectores, que ahora vamos a ver. Bueno, factores de alarma. Seguimos con los factores de alarma. Pensamientos o asociaciones centradas en el fin propio. Cartas o manifestaciones de despedida. ¿Detectamos esto? Señal de alarma inminente. Esto quiere decir, cuando digo de alarma, no se puede minimizar de ninguna manera. Finalización de relaciones o compromisos sin causa aparente. Desprendimiento de bienes o reparto de recuerdos. Esto de empiezo a generar una serie de situaciones como si fuera el testamento. Te dejo esto a vos. Se empiezan a desprender de cosas significativas. Situaciones críticas durante el último año. Pérdidas afectivas recientes, identificación con personas que han muerto violentamente. El duelo es un tema, chicas y muchachos, es un tema. Y cuando digo el duelo es un tema, es que muchas personas en silencio le tienen un temor terrible a la muerte. Por eso es importante esto que yo les decía recién, cuando hay falta de religiosidad o de fe, tampoco hay de dónde agarrarse para repensar la vida y la muerte. Entonces ese es un punto bueno para tener en cuenta.
Identificación con personas que han muerto violentamente, actuaciones violentas, fugas del hogar y reciente intento o suicidio frustro, ¿sí? Esto quiere decir que han pasado intentos de suicidio previos. Entonces, estos son factores de alarma. Si sucedió un intento, tengamos en cuenta que va a venir una nueva cadena de intentos de suicidio. ¿Mm? En la evaluación específica, ¿qué tenemos que evaluar? ¿Qué tenemos que prestarle atención al discurso? Ideas de muerte, ideas suicidas. Chicos, acá les pongo pausa para poder aclarar. Acá Ernesto está planteando a la hora de yo presentarme delante de una persona que está teniendo pensamientos o que ha tenido intentos, ¿qué tengo que evaluar? ¿Sí? Hablo de los factores de riesgo, hablo de los factores de alarma, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que mirar, ¿sí? Y ahora dice evaluación específica, ¿sí? Yo estoy hablando con la persona y además de tener en cuenta estos factores, miro específicamente su discurso, ¿sí? Y observo qué de todo esto me plantea. Esto van a tener después la posibilidad, obviamente, con la clase grabada, de volver a reverlo, porque está bueno que lo aprendamos. Hoy lo estamos escuchando, pero bueno, cuesta que quede en la cabecita, ¿no? Pero van a tener la posibilidad de volver a verlo y aprenderlo. Igual a grandes rasgos, con lo que hemos escuchado, podemos tener una idea, pero vieron que es la típica pregunta: ¿cómo me doy cuenta del riesgo que está teniendo una persona? Si es alto, si es medio, si es bajo. ¿Cómo me doy cuenta que una persona necesita? Bueno, acá él nos está explicando, ¿sí? Nos habló de los factores de riesgo, habló de los factores de alarma y ahora nos dice que prestemos atención al discurso de la persona, ¿sí? Ahí seguimos avanzando. Plan suicida, comunicación suicida, comportamientos suicidas, ensayo suicida, determinación o intención clara, intento de suicidio, suicidio frustro o suicidio consumado. Esta es la evaluación específica. Esto quiere decir, si hubo un suicidio en el entorno próximo de la persona que se encuentra en el deterioro de su salud mental, alarma muy grande. Una evaluación específica. Esto quiere decir evaluación de riesgo en un futuro inmediato. No se puede dejar librado al azar de que, bueno, que fluya. No, no fluye nada. Está estancado y está estancado en estas situaciones específicas que connotación suicida. ¿Sí? Bien hasta acá. Otra cosa que tenemos que evaluar, evolución del comportamiento suicida. ¿Cómo? Con las fases que ustedes aprendieron en la clase pasada. Fase 4, fase 5 y fase 6. Cómo se presenta, cómo aparece desde el pensamiento negativo hasta el intento de suicidio. Cómo se ha presentado. ¿Esto qué quiere decir? No hay que tener miedo a preguntar. Tenemos que preguntar sobre esto. Relajados, tranquilos y naturalizando que nosotros sabemos de este tema. Si nosotros tenemos miedo de preguntar, eso se nota. Entonces eso ténganlo en cuenta. Si vamos a hablar, hablamos con tranquilidad, con naturalidad. Contame qué te estuvo pasando. Esto de no querer seguir viviendo, ¿cómo se te presentó a vos? Y yo digo, no querer seguir viviendo. Yo no digo cómo intentaste matarte. Yo hablo del vivir siempre. En toda circunstancia. Nunca hablo del matarte o de la muerte. A no ser que me lo pregunte la persona. Pero si mi discurso va a ser siempre tendiente a poder agarrarme para poder reconstruir una vida. Entonces yo voy a hablar siempre del vivir. ¿Ok? Bien hasta acá. Aspectos legales. ¿Cómo tenemos alguna concomitancia nosotros? En primer lugar, ¿qué necesitamos saber? Detectar el riesgo suicida, por ley. Fíjense, la ley ya nos lo dice. El cuidado, tiene que haber protección y seguridad del ambiente, de la familia, del contexto, de la situación. Tiene que haber una mirada en donde nosotros posibilitemos un entramado de red de contención social. Generar espacio de existencia. Trabajar desde la psicoeducación con información. Fundamental. ¿Qué es el comportamiento suicida? Se puede prever, se puede prevenir. Eso es fundamental, llevarlo a la conciencia del paciente y de las personas. Y por sobre todas las cosas, en los aspectos legales del profesional, documentación de la evolución y del tratamiento. O sea, la historia clínica tiene que tener un paso a paso claramente identificable de cómo llevar adelante esta situación. Hasta acá. Bien, bueno. Pudieron escuchar, pudieron entender un poquito. Ernesto lo plantea desde el lugar de él como obviamente psicólogo, ¿sí? Pero me parecía súper lindo cómo explicó el tema de los factores y de qué manera nosotros podemos ayudar y mirar y tener otra mirada, ¿no? Diferente a la de un espectador, acerca de los factores de riesgo, los factores de alarma, y después creo que fue que nos explicó la evaluación de la persona, ¿sí?
¿sí? Ustedes vieron, se acuerdan lo de las fases, ¿verdad? La mayoría estuvo con el tema de las fases. Entonces, fase 5, 6, 7 nos hablan concretamente de que necesitamos la intervención de un profesional de la salud, ¿sí? Bien. Bueno, preguntitas. Lo del sacerdote lo vamos a dejar para la próxima clase, pues ya son las 9:10 casi, ¿sí? A las 9 normalmente terminamos para no tomarles más tiempo, pero sí quería saber si les quedó alguna duda, ¿sí? Alguna preguntita o algo para comentar. Yo. Qué importante hubiera sido que el personal de seguridad, cuando vos contaste el caso de que eh, estaba un policía y escuchó que él, o no sé, no recuerdo bien cómo lo contaste vos, cuando dijo el hermano, yo también me voy a ir con ustedes. Qué importante hubiera sido que esas personas estuvieran capacitadas para detectar ese momento y poder evaluar después lo que Ernesto mostró, o sea, eh, que estaba manifestando querer irse a gritos. Exacto, Entonces, exacto. Vos ahí como estás que haciendo, todo, sí, 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 una evaluación, todo, una evaluación. exacto. Simplemente con escucharlo, ¿sí? Simplemente con Ujú. escucharlo yo ya sé que ahí hay un riesgo inminente. Él decía alarma, alarma, alarma. Alarma, exacto. Y estamos hablando de que la ley, otra cosa que plantea es que la obligatoriedad de la asistencia es dentro de las próximas 72 horas, ¿sí? Como el tiempo Claro, crítico, ¿sí? Entonces, imagínense que hasta ayer, estamos hablando de que pasó creo el viernes pasado en la madrugada, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, ya las 72 horas habían pasado hacía rato, ¿no? Así que qué importante es nuestro trabajo, como siempre les digo, no cansarnos, no dejarlo. Por ahí yo sé que tenemos responsabilidades, obligaciones, un montón de cosas, pero en la medida que podamos, seguir trabajando con esto que es tan importante, ¿no? Y que es la vida de las personas, ya en la última instancia, siempre remarco ujú, eso. Em, Podemos trabajar con la persona en diferentes etapas, pero esta es la última, ¿no? Este es el último momento. Ya si yo no me preocupo, no me ocupo, no estoy, no hay muchas opciones de salida, ¿no? Así ujú. que qué importante es que podamos seguir. Así que los animo a no dejar, los animo a contar esto que ustedes están aprendiendo y a animar a otros a que también se sumen, ¿sí? ¿Alguna otra Perfecto. consulta? Bueno, les dejo un beso enorme. Nos estamos viendo el próximo jueves, entonces, eh, por el mismo canal, la misma hora, el mismo A la canal. misma hora. Así que Bueno, muchas gracias, Elle. Es hermosa la clase de hoy. gracias, Silvi. Te mando un besote, besotes para todos ahí, los que están, y nos estamos viendo. Abrazo. Chau, chau.